Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven aquí en mi jardín, caminando con mi fiel chucao. Al caer la tarde, saludo a los que nos escuchan en el norte, en Antofagasta, en el sur, en Temuco, en la quinta región, Valparaíso y Viña del Mar, también en la región metropolitana, y todos los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. El día jueves, o sea, hoy, jueves 21, se celebra el Día de la Astronomía en Chile hace 10 años. Y este sábado se va a hacer una fiesta, una mega fiesta al parecer, con un show de drones, charlas con expertos, talleres interactivos, etcétera, que tienen que ver con la conmemoración de este Día de la Astronomía, los 10 años del Día de la Astronomía, organizado por el Ministerio de Ciencias y el MIM. Vamos a hablar de eso con quien me va a visitar esta tarde en el jardín. Pero antes, siempre me gusta citar cuando hablo del espacio un texto muy bello de un pensador francés que murió muy joven, que fue científico, matemático, pero que luego se interesó por la teología y la filosofía, Blaise Pascal, que al mirar el cielo, imagínense que el cielo de él ni siquiera era un pálido cielo al lado de los cielos que tenemos nosotros aquí en el norte, el cielo privilegiado que tenemos en Chile para la astronomía, pero decía lo siguiente: cuando considero la breve duración de mi vida, absorbida en la eternidad presente y siguiente, el pequeño espacio que lleno y que veo, abismado en la infinita inmensidad de los espacios que ignoro y que me ignoran, me espanto y me asombro de verme aquí antes que allá. Pues no hay razón por estar más aquí que allá, porque el presente es antes que el entonces. ¿Quién me ha puesto aquí? Y esta frase impresionante: el silencio eterno de estos espacios infinitos me espanta, dice Pascal. Algunos dirán, ¿por qué espanto? Puede ser asombro, perplejidad, maravilla. Bueno, a él le producía una sensación abismal, y hay que pensar que en ese siglo XVII, estaban habiendo cambios y se habían hecho adelantos importantes en la ciencia astronómica. Hoy día sabemos mucho más del espacio, y la pregunta es si ese espanto, ese asombro, esa perplejidad continúa, o el hombre puede ya de alguna manera entender más de lo que sabía Pascal en el siglo XVII y reducir tal vez esa angustia ontológica tan grande. De eso vamos a hablar, y de otras cosas, no de ontología ni de filosofía, no te preocupes, sino que vamos a hablar sobre todo de astronomía, a la que te has dedicado toda tu vida, con Juan Carlos Beamín. Él es doctor en astrofísica de la Universidad Católica, pero que toma una decisión de abandonar, digamos, de alguna manera el laboratorio, por decirlo así, y salir a comunicar la ciencia, a divulgarla, que siempre hemos dicho en este espacio que es tan importante en todas las disciplinas, también en las humanidades, que haya buena divulgación como la hay en otros países del mundo. Él ha escrito un libro de astronomía ilustrada que va en esa línea. Ha escrito más de 30 artículos, conferencias científicas de divulgación en distintos países del mundo. Es un joven doctor en astrofísica que además va a estar el día sábado en la celebración del Día de la Astronomía. Juan Carlos, muy bienvenido a mi pequeño jardín para conversar esta tarde. Muchas gracias, Cristian, por la invitación, también por la introducción, y felices de venir a conversar de las ciencias. De la filosofía quizá me siento bastante más lejano, pero sí de lo que vamos a discutir acá, sacar el máximo de provecho. A ver, ¿cómo llegaste tú primero a esta pasión por la astrofísica? La pasión por los cielos, la pasión por los astros. ¿Llegas por azar o fue un camino que se fue haciendo a poco en ti? Hay varias, hay varios momentos importantes. Quizás de niño, mis abuelos tenían una casa en las afueras de Santiago, más cerca de la playa, digamos, cerca del Algarrobo, y con mi papá salíamos mucho a mirar, salíamos mucho a mirar el cielo nocturno,
y por horas nos quedábamos ahí. Después se me pasó un poquito la ansia por la ciencia, quizás, y en la enseñanza media, hay algunos profesores me ayudaron mucho a que pudiéramos trabajar en estas habilidades quizás que tenía de la matemática, de la física, y me entusiasmó la astronomía. Entré a estudiar y me enamoré, porque yo venía con un poco de esto de voy a resolver ecuaciones, voy a inventar una ley, no sé, como lo que uno lee en los libros, ¿no? Las leyes de Newton, las leyes de Kepler y cosas así. Pero la verdad es que entré a la universidad y el descubrir la parte observacional, los cielos que tenemos en Chile, hace 15 años, no, 18 años, cuando entré a estudiar, todavía no había tanta divulgación en ciencias en nuestro país. Hoy día hay muchísimos más recursos, el mismo Internet, las mismas radios, les da mucho más espacio. Entonces, ha cambiado mucho desde ese entonces y para mí descubrir la astronomía fue algo que me cambió la vida. Para siempre quise dedicarme, no quería ya hacer más la física pura y dura de las ecuaciones, sino que dedicarme a observar y tratar desde ahí, desde la observación, tratar de entender un poquito mejor cómo funcionan las estrellas, nuestro universo local. Tú decías ahí, yo también lo dije, el privilegio de los cielos que tenemos en Chile. ¿Por qué son tan privilegiados los cielos de Chile para la astronomía, Juan Carlos? Es una cosa puramente de suerte, por así decirlo, porque estamos muy cerca de la Antártica. Son varias condiciones que pasan, que hacen de Chile un lugar muy, muy único. En el sur tenemos la Antártica, que es la masa de hielo más grande del planeta por lejos, y esto obviamente genera una temperatura fría en los alrededores. Y en particular hay una corriente, está lleno de corrientes marinas, pero la corriente que nos afecta a nosotros es la corriente de Humboldt, que sube por todo el continente americano y trae agua fría, lo cual es muy bueno para toda la industria salmonera, la industria de los mariscos, etcétera. Tenemos muy buen marisco por lo mismo, que al ser agua muy fría, tiene más grasa. Bueno, esta corriente sigue subiendo hacia el norte y genera una especie de cortina de todas las nubes que vienen del mar, se quedan ahí. Y por otro lado, nos protege de las nubes del Amazonas la cordillera de los Andes. Entonces se provoca una especie de pasillo, como alguien podría decir, como el pasillo de los helados en un supermercado, donde solamente en esa zona hace frío. Acá, en esa zona donde está el desierto de Atacama, no entran nubes. Y al no entrar nubes, tenemos 300, 330, 350 noches despejadas de cielo, con una atmósfera increíblemente estable, con muy poco vapor de agua, que son las condiciones perfectas para poder observar el universo. Realmente hay quienes dicen es una ventana, aquí es un pasillo entero hacia el universo. Oye, Juan Carlos, ¿y el cambio climático no va a afectar eso? ¿No puede modificar esa buena predisposición? Hay Esa cosas que buena... pueden modificar, siempre hay cosas que se pueden cambiar, pero en este caso, mientras la Antártica siga teniendo frío y se siga esta corriente de Humboldt que está ahí, que es una corriente constante, no es algo que cambie con el tiempo, y la cordillera de los Andes, que no se va a ir disminuyendo en tamaño, este biombo se va a mantener. De hecho, el desierto de Atacama es uno de los desiertos antiguos de nuestro planeta. Son varios miles de años que tenemos ya en estas condiciones. Así que el cambio climático en sí puede hacer mucha mella en todo nuestro borde costero, sin duda, pero en lo que se refiere a las observaciones astronómicas desde el desierto de Atacama, probablemente no va a ser un gran cambio. Oye, Juan Carlos, entiendo que tú recorriste, estuviste, bueno, te enamoraste de la observación, lo que nos decías tú, más que de la física pura, aunque la física es importante para la Por astrofísica, supuesto. ¿no? Es la base, el fundamento, etcétera. Y estuviste o recorriste o trabajaste, no sé, tienes que contarnos en grandes telescopios a través del mundo. Cuéntanos un poco tu recorrido por esos telescopios, qué telescopios importantes conociste, dónde hiciste observación, etcétera. Sí, mis primeras observaciones las empecé a hacer ya casi terminando la licenciatura. Antes trabajé con observatorios docentes, digamos, acá en Santiago. Hay un par de observatorios que se pueden hacer como prácticas. Pero mis primeras experiencias con observatorios grandes vinieron ya para ir por el año 2008-2009, donde fui al observatorio de Cerro Tololo, que está aquí al interior de La Serena. Mi hijo me acompaña acá, por si quienes están viendo acá. No, muy bienvenido. Está acompañado por su pequeño hijo, Juan Carlos. ¿Cómo se llama tu hijo en este jardín? Se llama Bienvenido. Dante. Él siempre me acompaña a todas las actividades Y también. Así, además con ese nombre, Dante Alighieri, uno de mis poetas así, favoritos. Así así que es. muy bienvenido a Dante Jardín. Bueno, entonces me estabas contando, Ya. Juan Carlos, que... Ya, entonces, ese fue mi primer acercamiento a un observatorio de verdad, un observatorio grande. Tololo fue el observatorio más grande que hubo en Chile por un buen tiempo. Y después, como me enamoré de la ciencia observacional,
escribí muchas propuestas, muchos proyectos de observación y que me llevaron obviamente no solamente a Tololo, a uno de los observatorios, sino a los otros telescopios que hay ahí. Hay uno que está muy cerquita, que es mucho menos conocido, que es el Cerro Pachón, que está a 25 kilómetros aproximadamente de Tololo. Otro telescopio muy parecido a ese. También a los observatorios grandes de La Silla y de Las Campanas, que están un poquito más al norte, y al observatorio de Cerro Paranal de la ESO, del Observatorio Europeo. Así que tuve la suerte de observar con prácticamente todos los telescopios de Chile, e incluso no pude observar yo directamente, porque no, uno no sube a observar a ALMA, pero sí también trabajar con algunos datos de ALMA hace relativamente poco. Así que tengo la fortuna de haber podido recorrer literalmente todos los grandes telescopios de Chile, haber observado con ellos y haber hecho ciencia con todo ello. ¿Qué piensas de esta reflexión de este hombre del siglo XVII, que el silencio eterno de estos espacios infinitos me espanta? ¿Qué te producen a ti? ¿Te produce una conmoción de decir lo típico, lo pequeño que somos, qué somos en medio del universo, o al revés? En vez de espanto te produce una alegría. ¿Qué te ocurre a ti al tener este contacto casi cotidiano con esa inmensidad, ¿no es cierto? Con ese infinito espacial, por decirlo así. La verdad es que esta inmensidad a mí me provoca dos sentimientos. Sí es verdad que provoca un poco de sentirse pequeño, digamos, es imposible no sentirlo. Las distancias en astronomía son inconmensurables, o sea, es lo más cercano al infinito que podemos pensar realmente. Para poner una escala, quizá quienes estén escuchando ahí manejando pueden hacer la escala. Si uno tiene el Sol del tamaño de una pelota de tenis, la estrella más cercana sería otra pelota de tenis, pero la distancia que la separaría sería de Santiago a Lima. Entonces, como que imposible que se encuentren. ¿Cuánto tiempo tendríamos que viajar para poder siquiera llegar a la estrella más cercana? Y esta es simplemente la estrella más cercana de nuestra galaxia, que tiene 400.000 millones de estrellas. Y esta es solo una galaxia más. Entonces, cuando uno piensa en esto, es imposible no sentirse pequeño. Somos realmente una mota de polvo, es un exceso, es una exageración para el universo. Pero por otro lado también me hace pensar en la coincidencia cósmica, o sea, que nosotros tenemos aquí conversando hoy día. Yo veo atrás tus libros hechos de celulosa, ¿cierto? Que alguna vez fueron parte de un árbol, que probablemente es un elemento extraordinariamente raro en el universo. Porque la madera definitivamente es menos común que el diamante en el universo. Hay estrellas que están hechas de eso, pero no hay estrellas hechas de madera. Entonces, esas cosas te hacen pensar y te hacen dimensionar. Qué privilegiados somos de estar en el tercer planeta, en una estrella ordinaria, en una galaxia común, pero estamos vivos y podemos entender y darle sentido. Eso es bien profundo de poder visualizarlo quizás o discutirlo. Bueno, el mismo Pascal decía que el hombre no es más que una caña, ¿no es cierto? Que es lo más débil que existe en la naturaleza, pero es una caña que piensa, ¿no? Mm. Y en este caso, una caña que observa, una caña que ha empezado a conocer el universo y que hoy día sabe mucho más de lo que sabía Pascal en su siglo XVII. A ver, de todos los conocimientos que hoy están a disposición del ser humano desde la astrofísica, ¿cuál te parece el más importante de los últimos años? Que signifique, no sé, un cambio paradigmático o que nos aproxime a un cambio paradigmático o un cambio de paradigma en el conocimiento del universo. Siempre se dice que hay momentos de cambio de paradigma en las diferentes ciencias y que en algún momento la astrofísica probablemente también va a pegarse otro salto como se ha pegado en siglos anteriores. Desde el año 95 se vienen acumulando una serie de adelantos que son en la astrofísica, que son simplemente increíbles. Por ejemplo, dame un segundo. No, solo un segundo. Del año 95 te decía, hay una serie de cambios que realmente han sido increíbles. Por ejemplo, el descubrimiento de que hay planetas extrasolares. Ese yo creo que ha sido uno de los grandes, grandes descubrimientos de los últimos 30 años, porque Giordano Bruno, para darnos una idea, este fue un científico del tiempo de Sí. Kepler, digamos, cuando recién el mundo estaba enterándose de que no éramos el centro del universo. Él dice, oye, ¿y si las estrellas en realidad son como nuestro Sol y hay sistemas planetarios dándole vuelta? Claro, no fue muy bien recibido, pero nos demoramos 400 años en confirmar esa afirmación, lo cual lo encuentro fascinante. Hoy día ya conocemos más de 5.000 exoplanetas, algunos más o menos parecidos a la Tierra, ninguno con las características iguales, pero ha sido muy, muy vertiginoso este cambio de concepción de decir, somos el único sistema con planetas, a decir, no, en realidad, probablemente la mayoría de las estrellas tiene planetas en su alrededor. Después, unos poquitos años después, se descubrió que el universo no solo se expande, sino que se expande aceleradamente, un descubrimiento que tuvo fuertes raíces chilenas ahí con descubrimientos que hicieron los astrónomos José Massa y Mario Amuy.
en los 90 también. Eso cambió el universo, cambió nuestra idea de que no solo se expande, sino que cada vez más rápido. ¿Qué lo está expandiendo? Esa es una de las grandes incógnitas y uno de los temas de investigación más fuertes actualmente, de qué es este bombín que está inflando nuestro universo. Y otra de las cosas que yo creo que también ha cambiado mucho en nuestra forma de entenderlo, que quizá tiene un poco más de tiempo, pero sigue siendo uno de los grandes misterios y también va a ser probablemente un premio Nobel cuando se anuncie, es lo que tiene que ver con la materia oscura. Porque Eso te nosotros, iba a preguntar, la materia oscura, sí, ¿no? sí, Sí. hacia dónde miramos, vemos las galaxias, están soportadas en su rotación, digamos, están rotando y nosotros podemos calcular a qué velocidad se mueven, cuánta masa hay, y cuando hacemos el cruce de información, decimos, oye, pero a la velocidad que se está moviendo esta galaxia debería despedazarse, no debería estar ahí, ninguna de las que vemos en el universo. Entonces, hay dos opciones. Una, hay un montón de materia que no estamos viendo, un montón, o sea, mucha más materia de la que vemos y que podemos detectar con todos los telescopios, o nuestra forma de entender la física está mal. Cualquiera de las dos opciones es muy interesante, porque una es cambiar la física, lo cual me parece un poquito menos probable, y la otra es, de toda la materia que hay en el universo, tres cuartas partes, o cuatro quintas partes en realidad, no sabemos qué es. No es materia ordinaria, no son átomos, no son personas, estrellas, gas, polvo, nada, no sabemos. No hay física para esto. Y eso me parece increíble, que estemos en la época donde probablemente vamos a ser testigos de un gran adelanto, como lo fue la mecánica cuántica en el siglo XX. Vamos a dar un salto así probablemente dentro de poco. Alguna vez he conversado con varios astrofísicos, uno me decía que efectivamente, digamos, en algún momento va a tener que haber un cambio en la física, probablemente un cambio de paradigma en la física que podría influir o tener consecuencias en la astrofísica, ¿no? De todas Evidentemente. maneras. De todas ¿Ah? maneras, sí, se están ahí interrelacionando. A mí me parece, de verdad, de las cosas más lindas, quizá más inspiradoras, es porque este problema de la materia oscura probablemente es un problema de lo pequeño, de lo infinitamente pequeño, a nivel subatómico probablemente, de partículas elementales. Pero las evidencias vienen desde la astrofísica, desde las grandes galaxias y cómo rotan, desde cómo se mueven las galaxias en el universo. Sabemos que hay materia que no vemos, que probablemente la vamos a encontrar en un acelerador de partículas. Me parece de verdad como algo inspirador, de cómo todo el universo parece estar conectado. Claro, como el macrocosmos y el microcosmos, ¿no? Hay una conexión íntima. ¿Ah? Ujú. Y a gran escala vamos a empezar a descubrir que esto venía de esta dimensión mucho más pequeña. Tú citabas a Giordano Bruno, yo me acuerdo que yo vivía en Roma, en Italia, joven, y pasaba siempre por la plaza donde está la estatua de Giordano Bruno, que fue quemado. ¿Ah? Fue quemado por varias cosas. Él no solamente fue astrónomo, fue filósofo, fue teólogo, fue un humanista muy completo. Pero es interesante porque muchos hombres han sido quemados, han sido llevados a juicio, astrónomos, ¿no? Por haber tratado de cambiar el paradigma de la historia de la ciencia. Aquí en la astrofísica o en la astronomía se ha jugado también la concepción del mundo. Eh, y tú entiendo que hubo un tiempo que te dedicaste a estudiar las enanas marrones. Sí. Eh, con María Teresa Ruiz hablé de unas enanas, pero eran otras enanas. Estas son las enanas marrones. Me gustaría saber cuáles son esas enanas que captaron tu atención, pero luego parece que las abandonaste. Les fuiste infiel porque ahí te dedicaste a la divulgación, por lo que leí. Sí, todavía trato de hacer algunas cositas pequeñas, digamos, Ya. pero en ciencia, pero la verdad es que la ciencia requiere bastante tiempo y si uno no está a full, cuesta mantenerse ahí en ese trayecto. Las enanas marrones son unos objetos bien menospreciados, diría yo, en general en la comunidad astronómica. No son muchos los astrónomos que se dedican a esto, es un grupo bastante pequeño en el mundo. De hecho, acá en Chile, la comunidad que hacemos estudio de enanas marrones, lo podemos contar con la mano, todos conocidos. Es la gracia de estos objetos es que uno sabe que es una estrella. Una estrella como el Sol produce su energía y brilla por sí sola. Y por otro lado uno tiene los planetas. Los planetas orbitan una estrella y no producen su energía. Simplemente están ahí dándole vueltas en torno a algo más grande. Pero ¿qué hay entre medio? ¿Qué hay entre una estrella y un planeta? Hay estrellas más chicas que el Sol, efectivamente, y una estrella es capaz de producir su energía hasta cuando tiene algo así como la décima parte de la masa del Sol. Si baja, por ejemplo, tú tienes el 5% de la masa del Sol, ya no es capaz de producir su propia energía. Pero es muy grande para ser un planeta. Es como el porte de Júpiter, pero tiene mucha masa y se puede formar sola. Entonces esos objetos que están ahí como en el límite, en masa, entre un planeta
y una estrella los denominamos enanas marrones. Y tienen características muy interesantes porque una vez que se forman, se van enfriando para siempre, ya que no producen energía, simplemente se enfrían. Y guardan ciertas características, por así decirlo, de su formación original. Entonces, tienen propiedades atmosféricas también que se parecen mucho a las de los planetas como Júpiter, de planetas gigantes. La gracia es que las podemos estudiar individualmente y sin una estrella cercana, porque si nosotros queremos estudiar un planeta como Júpiter en otra estrella, tenemos a la estrella brillando que nos encandila completamente. Es como que quisiéramos estudiar una luciérnaga, pero nos vamos a estudiar las luciérnagas que se ponen a dar vueltas en los focos de un estadio. Súper difícil, porque tenemos tanta luz del foco del estadio que no nos permite ver a la luciérnaga, mientras que si la estudiamos por sí solita, es mucho más fácil. Entonces las enanas marrones nos permiten justo eso, estudiar toda la química de las atmósferas, pero ahí solitas, sin una estrella que nos encandile. Así que a eso le dediqué mi vida como investigador. Y ahí tomaste la decisión de hacer divulgación y de hecho has hecho divulgación muy interesante, aparte del libro que yo hablé recién, Astronomía Ilustrada. Tú has hecho unos podcasts que han tenido mucho éxito, uno que se llama La Raíz de la Ciencia, otro que me parece que se llama Conversemos de Astronomía, y que muestran que hay un público que está siempre interesado, muy interesado en saber de astronomía, lo que es una buena noticia, ¿no? Entiendo que el 2025 Chile va a concentrar el 70% de capacidad de observación astronómica mundial. ¿Eso es verdad? Los números son un poquito, es un poco menos, es como el orden del 50-55%, lo cual es una locura. O sea, vamos a Sí, claro. ser el país más poderoso en la capital, o la meca, si quieren decirlo de alguna manera, astronómica mundial. O sea, los más grandes telescopios, dos de los tres telescopios más grandes del mundo van a estar ubicados en Chile, y va a ser algo así, como si uno considera la superficie de los espejos, algo así como el 50-55% va a estar en Chile. Es una locura, o sea, casi un monopolio de la observación astronómica mundial, lo cual es un orgullo, pero también una tremenda responsabilidad. O sea, tenemos que crecer sosteniblemente haciendo buena ciencia. Hoy día la ciencia chilena, la astronomía chilena es de primer nivel. No sé, no hay duda de eso en el mundo, de que acá se hace muy, muy buena ciencia. Pero significaría que debieran estudiarse astronomía en todas las universidades, debieran haber más alumnos. A ver, ¿cómo va ese desarrollo de la astronomía, el estudio de la astronomía, en los presupuestos que hay para la investigación de astronomía? ¿Cómo estamos de eso en verdad? Ahí, bueno, siempre se puede trabajar. La ciencia, digamos, tiene un presupuesto acotado. Sabemos que en nuestro país no es uno de los países ejemplares con que nos gusta comparar, ¿no es cierto? De la OCDE, o de la OCDE, digamos, no estamos de los que más invierte en ciencia. Y obviamente la astronomía no es si bien en Chile es una ciencia prioritaria por la ventaja comparativa, o sea, nadie más en el mundo tiene estas condiciones, también entendemos que la astronomía no está solucionando quizá problemas que son mucho más cercanos a la persona, de distribución de la riqueza, de la igualdad, del mejoramiento de la salud y la educación, o de la extracción responsable de minerales, o del impacto económico de la generación de energías limpias. Sabemos que la astronomía es un poco más bien orientado a las ciencias básicas, a verdades fundamentales, pero que hoy día están en el centro de la discusión mundial. Justamente esto que conversamos de la energía oscura y la materia oscura son grandes preguntas de la física moderna, y podríamos estar jugando un rol súper clave como científicos chilenos. Entonces, claro, esto es algo para las futuras generaciones, quizás para poner a Chile en el mapa de la ciencia mundial como nunca ha estado. Entonces, de ahí siempre uno dice, bueno, se puede hacer más, se puede apostar más, seguro, seguro que siempre se puede un poquito más. Juan Carlos, bueno, decíamos que este sábado, si no me equivoco, se va a hacer esta gran fiesta astronómica o de divulgación de la astronomía que celebra los 10 años del Día de la Astronomía en Chile. Y tú vas a participar en esa actividad, a ver en qué consiste para que la gente que quiera participar, que nos esté escuchando, qué es lo que vas a hacer tú ahí en esa actividad. Cuéntanos un poco de eso. Claro, esta actividad se enmarca en el Día de la Astronomía, que es hoy día jueves 21, el equinoccio de otoño para nosotros, ¿Verdad el que día hoy que es la el noche. equinoccio de otoño? Tienes toda la Hoy razón. equinoccio de otoño, así es. Claro. Equinoccio es simplemente cuando tenemos dos días iguales y, bueno, en el caso de nosotros, en el hemisferio sur, el sol se empieza a alejar en el cielo, digamos, va cada vez más al sur y se nos acerca el invierno, básicamente. Es eso. Esta actividad, bueno, por eso el Día de Astronomía cae en esta fecha, una fecha astronómicamente importante, y vamos a estar ahí en el MIM haciendo muchas actividades de divulgación. Van a haber talleres, van a haber charlas. El mismo MIM tiene un espacio de astronomía muy, muy interesante, que es
el Museo Interactivo de Astronomía justamente, así que todos invitados, las entradas van a ser gratuitas para quienes la puedan conseguir, están a través de la página diadelastronomía.cl, ahí se pueden registrar para recibir su entrada. Y vamos a estar muchos astrónomos ahí también para conversar, además de las charlas, digamos, va a ser bien interactivo el ambiente. En particular voy a hablar sobre realidad aumentada, una charla sobre el sistema solar, la exploración y búsqueda de vida en el sistema solar usando realidad aumentada. Así que también una forma quizá más interactiva de poder hacerlo. Pero regálanos algo de esa charla, una idea, a ver, algo, un hallazgo. Sí, bueno, una de las cosas que vamos a ver, por ejemplo, es cómo la búsqueda de vida se está centrando hoy día en Marte, con distintas misiones. Vamos a ver alguna misioncita ahí, un rover, cómo ha ido mapeando la superficie, buscando registros fósiles, si es que los hubiera, por supuesto, está escarbando en rocas en este momento. Y también, si es que no encontramos vida en Marte, lo cual es muy posible que no haya, ¿cuáles serían los próximos desafíos en la búsqueda de vida en el sistema solar? Y serían principalmente las dos lunas de Júpiter, Europa y Ganímede, o Europa y Calisto, y en Saturno hay una que se llama Titán y Encélado. De hecho, yo acá tengo un póster de Europa, si pudieron ver ahí en Europa, en mi muralla tengo un póster que no es por el continente, sino es por la luna de Júpiter. Y yo creo que si hay algún lugar donde pueda haber vida, además de la Tierra, en el sistema solar, es en esta luna. Así que ahí les voy a contar un poquito más de por qué creo yo que este es un lugar tan interesante para enfocar los esfuerzos en las próximas décadas. Justamente estuve viendo una película muy interesante en Netflix, por lo menos en términos de ficción, película de Netflix que se llama El astronauta, y me parece que el astronauta llegaba en una misión a Júpiter, cerca de Júpiter, y ahí empezaban a pasarle cosas, transformaciones, pero también transformaciones en su propia conciencia, en relación a su pasado, su presente. Es una película casi de conciencia ficción, pero en la proximidad de Júpiter. Seguramente es porque, bueno, es uno de los lugares donde se está explorando la posibilidad de la vida. Yo te agradezco mucho, Juan Carlos, este recorrido, esta caminata que hemos hecho esta tarde en este pequeño jardín que está inmerso en este inmenso jardín del universo que es el que tú has explorado. Invitar a todos los que nos están escuchando a participar este sábado del Día de la Astronomía Mundial, de la fiesta de la astronomía organizada por el Ministerio de Ciencias y el MIM. ¿A dónde tendrían que dirigirse? ¿Tienes alguna información que nos puedas compartir, Juan Carlos? Sí, para esta actividad en particular, a diadelastronomía.cl, ahí, www.diadelastronomía.cl, pueden descargar sus entradas que son gratuitas por lo demás, ahí las pueden obtener. Se liberan cada día a las 12 del día, se han acabado varias, o sea, están desde hace varios días ya, pero esperemos que puedan conseguir entradas quienes estén escuchando. Y bueno, si nos quieren seguir también en otras plataformas, por ejemplo, congresofuturo.cl también está participando en estas, voy fundamentalmente con ellos. Y en caso particular pueden seguirme a través de JCBeamin en Instagram y ahí pueden consultarme cualquier cosa si tienen alguna duda y por supuesto dejarles la invitación a, si les gusta la astronomía, escuchar el podcast Conversemos Astronomía. Ahora pronto viene la nueva temporada donde vamos a hablar de formación planetaria, exploración espacial y también algunas cosas de astrofotografía para aquellos que les guste no solamente escuchar de las últimas fronteras de la ciencia, sino también de cómo podemos nosotros obtener esa información. Juan Carlos Beamín, doctor en astrofísica y un apasionado y entusiasta comunicador de la ciencia y la astrofísica en Chile. Muchas gracias por haber caminado conmigo esta tarde en el jardín y mucho éxito en la actividad del sábado. Y feliz día de la astronomía. Muchísimas gracias, Cristian, un placer y feliz de poder estar acá. Y nosotros nos encontramos nuevamente mañana acá cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín a las 8 en punto de la tarde. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.